Cordial saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. La propuesta investigativa en la que abordaremos en este momento está titulada como Habilidades sociales de adolescentes que han tenido ideación suicida y adolescentes que no han tenido ideación suicida entre los 18 y 19 años de la Universidad de Manizales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en Manizales, Caldas, Colombia. Presentado por Isabela Gómez Correa y quien les habla, Juliana Cardona Trujillo. Se hace muy necesaria una mirada investigativa sobre la problemática del suicidio en la comunidad universitaria, que facilite algunas reflexiones que orienten la formación de estrategias y la relación con las habilidades sociales. Se sustenta desde teóricos como Durkheim en 1897, quien habla sobre suicidio, conceptos de socialización e internalización por Berger y Luhmann en 1968 y adolescencia por Papalia y Averasturi, con la búsqueda de antecedentes y el acompañamiento de los docentes. El recorte de realidad se produce a partir de la propuesta que haremos a continuación. Para comprender las habilidades sociales es necesario tener claro algunos conceptos de sociedad y cómo el ser humano los utiliza para desenvolverse en ella. Las personas no nacemos siendo miembros inmediatos de la sociedad, sino que tenemos una predisposición para pertenecer a esta. Es fundamental tener claro conceptos como la internalización, socialización, alternancia y asertividad, sobre todo en la etapa de la adolescencia, ya que el adolescente experimenta cambios muy fuertes, tanto físicos, cognitivos como sociales, que pueden venir con problemas exteriores desencadenantes para el suicidio. De esta manera se tiene en cuenta que las ideaciones suicidas poseen implicaciones multifactoriales, donde los procesos como la internalización son fundamentales para tener un conocimiento más amplio y así poder implementar más herramientas para su prevención. Se considera necesario relacionarlo con las habilidades sociales, abordando el tema desde un punto de vista más ecosistémico, de manera que esta propuesta es interesante ya que se basa en generar conocimiento para comprender las diferentes estrategias y hacer una relación que permita disminuir los suicidios. A partir de los diferentes antecedentes investigativos, encontramos que los individuos estudiados presentaron respuestas muy precarias ante situaciones conflictivas que los llevaron a la ideación suicida e incluso al intento de suicidio. Con respecto a los elementos en común de esta propuesta investigativa, encontramos que rasgos particulares como los de la asertividad generan dificultades para sobrellevar situaciones de la vida cotidiana, que generan malas relaciones con los ámbitos sociales, académicos, personales, donde normalmente el adolescente se desenvuelve. Sin embargo, el elemento de diferenciación que proponemos en este trabajo es la relación directa entre las habilidades sociales con la ideación suicida. Pensamos que la utilidad de la propuesta puede aportar a las discusiones de las políticas públicas con respecto al sector educativo y así permitirle a los docentes, padres de familia, cuidadores, orientadores, psicólogos, tener conocimientos más completos y especializados para el fortalecimiento de las habilidades sociales, las estrategias de afrontamiento y la asertividad en los jóvenes y utilizar esto como estrategias de prevención ante el suicidio. Está claro que el suicidio es un problema de ámbito social que se viene manifestando desde hace muchos años y en todas las culturas de la historia, y que se ha convertido en una de las principales problemáticas de salud pública. Los datos más recientes permiten saber que en el planeta muere una persona cada 40 segundos a causa de este, y según la OMS, el suicidio es la tercera causa de muerte en jóvenes entre los 15 y los 19 años. Manizales registró para el 2019 la tasa de suicidios más alta de Colombia, con 9.7 por cada 100.000 habitantes. A partir de esto es importante aclarar que el suicidio no es una problemática exclusiva del ámbito de la salud, sino que es necesaria la intervención de diferentes grupos interdisciplinarios que permitan hacer un abordaje más enfocado en lo psicosocial. Se tuvo en cuenta la definición de Durkheim en cuanto al suicidio, el cual plantea que se llama suicidio a todo caso de muerte que resulta directa o indirectamente de un acto positivo o negativo, llevado a cabo por la propia víctima que sabía que iba a producir este resultado. El autor también manifiesta que la tentativa es el mismo acto que lo define, pero frenado antes de llevar a cabo la muerte como tal. Los estudios del profesor Jaime Alberto Carmona Parra también nos permitieron entender un poco más cómo se presenta este fenómeno específicamente en los adolescentes. A lo que corresponde a la adolescencia, Averasturi plantea
que la identidad se establece en esta etapa, donde el adolescente debe integrar experiencias pasadas, adaptarse a las del presente y tener una visión de las del futuro. Es un proceso complicado ya que está en la transición de niñez y adultez y experimenta por muchos cambios fisiológicos. Por otra parte, la autora Papalia nos propone y nos da un acercamiento del contexto en nuestra investigación, ya que establece que los pares, la familia y los contextos que el adolescente habita son muy importantes en su desarrollo. Con respecto al planteamiento del problema y a lo anteriormente mencionado por mis compañeros, ahora pasaremos a hacer una breve relación de algunos de nuestros antecedentes. Vamos a partir de un antecedente que se realizó en el 2009, en donde se investigaron acerca de los predictores psicológicos del riesgo suicida. Se hizo un estudio de estudiantes universitarios de 3 universidades diferentes, donde se obtuvo como resultado que los antecedentes familiares de trastornos mentales y antecedentes de familiares con ideación suicida o que hayan cometido suicidio son el factor principal de riesgo en la ideación o el intento suicida en estos estudiantes. A partir de este antecedente particularmente, nos surgieron muchas preguntas enfocadas a la neurobiología del cerebro suicida, y de esto trataremos de explicarlo más adelante. En el 2013, Sánchez, García y Muela hicieron una investigación acerca de la relación entre la alta ideación suicida y las variables psicosociales en universitarios. Esta investigación arrojó los resultados de que los más propensos a tener ideaciones suicida eran menos optimistas y tenían menos habilidades sociales. Podemos ver como punto convergente con nuestra propuesta investigativa la estrecha relación entre las habilidades sociales, el suicidio y la población estudiada, pero como factor divergente se ve que la propuesta del antecedente está muy enfocada hacia el éxito académico y particularmente sobre el paso a paso que los universitarios deben adoptar para manejar esta frustración. Podemos ver que estos antecedentes investigativos aportaron mucho a la delimitación de nuestro objeto de estudio, ya que nos ayudaron a entender un poco más los criterios, los instrumentos, las técnicas de recolección de la información, como los diferentes enfoques teóricos en cuanto al suicidio, los factores de riesgo y los factores de protección que fueron muy importantes, y así pudimos como encaminar un poco más el objeto de este proyecto. A partir de esto, entonces surge la pregunta principal, que es cuáles son las habilidades sociales de adolescentes que han tenido ideación suicida y de adolescentes que no han tenido ideación suicida entre los 18 y 19 años, de la Universidad de Manizales, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Esta pregunta entonces se desglosa en 3 preguntas específicas. La primera es: ¿cuál es la capacidad que tienen los adolescentes para adaptarse a distintas situaciones dependiendo del contexto en el que se encuentren? La segunda sería: ¿cómo es la capacidad que tienen los adolescentes para interpretar los significados explícitos en actos o situaciones objetivos presentes en el contexto? ¿Cómo se refleja la asertividad en los adolescentes para comunicar sus sentimientos y sus emociones? Según las preguntas anteriormente formuladas, se despliega nuestro objetivo general, el cual consiste en describir las habilidades sociales de adolescentes que han tenido ideación suicida y adolescentes que no han tenido ideación suicida entre los 18 y 19 años, de la Universidad de Manizales, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en Manizales, Caldas, Colombia. Se despliegan los objetivos específicos. 1. Caracterizar la capacidad que tienen los adolescentes para adaptarse a diferentes situaciones dependiendo del contexto en el que se encuentren. 2. Describir la asertividad que tienen los adolescentes para comunicar sus sentimientos y emociones. Y por último, describir la capacidad que tienen los adolescentes para interpretar los significados explícitos en los actos o situaciones objetivas presentes en el contexto. Estas preguntas y objetivos son los que configuran la sospecha investigativa que le da sentido al proceso investigativo que se está haciendo.
A continuación, discutiremos algunas teorías e investigaciones realizadas referentes a los conceptos de adolescencia, suicidio y socialización. El contexto en el que se desarrolla este proyecto investigativo principalmente es educativo y social. Ahora bien, en cuanto a la adolescencia, se realiza un profundo abordaje desde diferentes autores como Erik Erikson, Papalia, Verástur y Carmona, entre otros, que nos permitió comprender los procesos tanto físicos, cognitivos como emocionales que se atraviesan en la adolescencia, donde resalta principalmente la constante búsqueda de una identidad, del rol que entrarán a ejercer dentro de la sociedad y del lugar al cual pertenecen en el mundo. La etapa de la adolescencia es una de las etapas del ciclo vital que más cambios traen consigo y que se reflejan en su contexto. Carmona Parra plantea diferentes tipos de malestares que el adolescente experimenta y que lo afecta directamente en sus dimensiones que lo componen como ser humano, llevándolo a tener rasgos muy marcados de autocrítica constante que genera dudas e inseguridades que se pueden tomar como existenciales. Definimos el suicidio como una construcción social y multifactorial. Se debe poner de manifiesto los modelos explicativos que se ven relacionados con esta problemática mundial, que no necesariamente deben ser considerados como un síntoma o como una causa, sino mejor como una serie de factores de riesgo que están presentes en el desarrollo de conductas no saludables del individuo. Como se planteó anteriormente, Durkheim 1917 categorizó el suicidio en 4 clases diferentes: en suicidio egoísta, que es el tipo de suicidio que se desarrolla de acuerdo a la manera en la que el individuo asume su postura frente a la sociedad de completo aislamiento; suicidio anómico, que se manifiesta por la carencia de organización social; suicidio altruista, que se refiere a que el individuo está involucrado en círculos sociales donde se le otorga un valor adicional a los de su grupo social más que el valor que se le proporciona a sí mismo; y el suicidio fatalista, que es un tipo menos común, pero se refiere a un agobio por parte de la sociedad en la que éste se desenvuelve. Para explicar de manera abreviada la neurobiología del suicidio, abordaremos el modelo de diátesis-estrés en el que el riesgo de conducta suicida está determinado no solo por la presencia de enfermedad mental, sino por una proclividad que se refleja en la tendencia de las personas con conductas suicidas a tener mayor ideación suicida, ser más impulsivos y ser más agresivos. El comportamiento suicida era parte de una predisposición a la agresión dirigida hacia el exterior y hacia sí mismo. Se encuentra pertinente este modelo para el proyecto, ya que con esto se pueden fundamentar las distintas hipótesis en donde se plantea que a menor habilidad social como suceso estresor, mayor intento suicida, resaltando ante los otros los factores epigenéticos, la disfunción serotoninérgica, dopaminérgica y noradrenérgica. Consideramos que el proceso de socialización es muy importante para poder para poder llegar a hablar de las habilidades sociales, ya que consideramos este como el primer eslabón. Partimos de la socialización desde los conceptos de Berger y Luhmann en la construcción social de la realidad. Allí podemos encontrar más a fondo que hay dos tipos de socialización, los cuales se deben articular con el proceso de internalización. Está la socialización primaria, que es la primera socialización con la cual nosotros nos encontramos en el mundo, donde nos entendemos a nosotros mismos como sujetos de una sociedad, como individuos. Y la socialización secundaria es la generación como del conocimiento específico de los roles de las realidades de las otras personas o del mundo de base que ya se ha adquirido en la socialización primaria. En el proceso de la internalización se explica la manera en la que el individuo va tomando cada una de las experiencias con las cuales está en contacto a su alrededor y las va transformando en su manera de ver la vida, en su manera de actuar y de resolver los problemas. Esto lo articulamos principalmente con la etapa de la adolescencia, donde el adolescente ya se identifica como persona pero no encuentra su rol en el mundo o no encuentra o está sujeto a cambios constantes a partir de las subjetividades de los otros. Entonces creemos importante entender el proceso de socialización como el primer eslabón para poder comprender cómo se desenvuelve el ser humano en el contexto y en la realidad.
Teniendo en cuenta que la conducta asertiva es un conjunto de conductas emitidas por una persona en un contexto interpersonal en donde se expresan los sentimientos, deseos, opiniones o derechos de esta persona de un modo directo, firme y honesto, respetando al mismo tiempo los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y derechos de las otras personas, se considera de vital importancia que ésta se haga presente principalmente durante la etapa de la adolescencia, pues dado los cambios frecuentes de esta etapa es donde mayormente son necesarios para su relación dentro de un contexto y con ellos mismos, sin dejar a un lado la autocomprensión, la identificación de sentimientos conflictivos, el aumento de la autoestima, el mejoramiento de conductas inadaptadas y sobre todo la buena resolución de conflictos. En lo que corresponde al apartado metodológico, concluimos que nuestra investigación es de orden cualitativo. Nos basamos en conceptos de Orlando Mella para explicar la característica principal, que es describir el punto de vista de los adolescentes que van a ser parte de esta investigación, de manera que se pueda comprender los acontecimientos, valores, formas de actuar e interactuar para tener un acercamiento sobre las significaciones que puedan evidenciar una parte de la realidad en la que se desenvuelve el adolescente y para poder entender las interpretaciones que hace la población estudiada sobre el fenómeno del suicidio y aquello que lo caracteriza en ellos. Lo que corresponde al diseño podemos evidenciar que es fenomenológico, ya que se quiere focalizar en la experiencia vivida, para así hacer una comprensión con las habilidades sociales y el suicidio. En cuanto a la delineación, se tendrá en cuenta la historia de vida, ya que esta permitirá conocer la experiencia del adolescente y con el análisis discursivo o de las narrativas se accederá a la percepción de la realidad que los adolescentes generan a partir de estas. Ya después de hacer una exhaustiva revisión de antecedentes y investigar acerca del estado actual del fenómeno del suicidio, se abre camino para la aplicación de la escala de suicidio de Beck, que proporcionará datos acerca de la intención, el grado de seriedad e intensidad de las ideaciones suicidas y que permitirá el primer filtro para seleccionar y separar ambos grupos, los que han tenido ideación suicida y los que no. Teniendo ya ambos grupos, se procede a realizar la prueba de habilidades sociales de Goldstein en adolescentes, que permite determinar las competencias y deficiencias, así como identificar el uso de la variedad de las habilidades sociales. Se procede entonces a la aplicación de las anécdotas, donde se procesa la información, se analiza y se sacan algunos resultados a través del método de análisis del discurso o narrativas, donde se prevé describir la capacidad que tienen los adolescentes para interpretar los significados explícitos en actos o situaciones objetivas presentes en el contexto. Después del juicio de expertos, se analiza toda la información recogida hasta el momento. Se hace una reunión con los investigadores de este proyecto para ajustar ciertos criterios y así poder tomar decisiones a futuro. Para finalizar, se decide por cuáles medios va a circular la propuesta de investigación, ya sea la base de datos de la Universidad de Manizales, la web, bases de datos exteriores o entre otros. Muchas gracias a todos por su atención y su tiempo. Quedamos pendientes a cualquier observación o comentario que deseen hacernos.